De acuerdo, pues que ya está. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una entrevista más. Una entrevista, bueno, en la noche de hoy, bueno, para las entrevistadas es día, para mí es de noche. Vamos a hablar de síndrome de burnout. Para eso vamos a tener como invitadas a Mayler y a Ángela. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues ellas son especialistas en la materia que vamos a hablar. Os voy a dar paso a ellas para que se presenten también y las conozcáis un poquito más. Maider, ¿cómo estás? Hola, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes a ¿Qué, todas las personas que nos pueden ver. Licenciada Mayler Pineda, con más de 15 años de experiencia en el sistema de educación venezolano, abarcando desde el área de educación inicial hasta el área de diversificada. Especialista en orientación psicológica educativa y madre de un chico de 19 años con TEA, que está dentro del espectro TEA. De acuerdo. ¿Y Ángela? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? hola Francisco, buenas noches para ti. Bueno, y a todos los que están viendo esta entrevista. Un placer acompañarte. Ángela Márquez, licenciada en Educación, mención informática, con 20 años de ejercicio, de experiencia tanto a nivel de básica como de educación media y universitaria. Hemos tomado el camino de la orientación psicológica educativa y en eso es en lo que estamos fuertemente dedicados. Pues bueno, eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Genial, genial. Pues si queréis, empezamos ya con a introducirnos un poco en el tema del síndrome de burnout. Bueno, ¿qué es el síndrome de burnout? Exactamente. Bueno, fíjate, este término de verdad que tiene bastante tiempo aplicándose en lo que es la psicología, ¿no? El término burnout como tal se empezó a utilizar desde 1974. El psicólogo Freudenberger fue el que inició el estudio del burnout y no es otra cosa que todo el estudio de aquellas manifestaciones de cansancio, agotamiento, ansiedad e incluso fuerte depresión que puede mantener una persona o que puede presentar una persona dentro de su entorno laboral, ¿ok? Era en principio lo que se entendía como síndrome de burnout, o podríamos decirlo en una traducción más literal, es como estar quemado, llegaste a tu tope. Ese era el estudio que hacía Freudenberger y pues lo asociaban era al campo laboral, cuando una persona estaba trabajando en algo que no le satisfacía, que no llenaba sus expectativas, que las condiciones laborales, el ambiente, el clima organizacional era bastante comprometido y bastante tenso, pues aparecía este síndrome haciendo que la persona manifestara pues, una cantidad de trastornos que lo más suave era el cansancio físico, pero a eso iba el cansancio mental, que es mucho más peligroso que el físico, y los cuadros depresivos completamente. Se hicieron muchísimos estudios al respecto. Sí. Y pues bueno, este síndrome tuvo un impulso muy grande en unos estudios que se vinieron haciendo desde el 2006 en adelante, con el trabajo del autor Chiron, que revisó todo lo que eran los patrones de validación o las escalas en las que se podía medir este agotamiento mental de la persona, llevándolo a una escala más de inventario y que, bueno, que permitió como que denotar los estadios o escalas emocionales por las que atravesaba una persona hasta llegar a manifestar completamente el síndrome de burnout. Esto ahora ha avanzado mucho más. Ya vemos que no solamente es en el campo laboral, podemos hablar de agotamiento mental, burnout, no solo en la parte laboral, sino también en la parte, fíjate, pareja, en la parte familia,
y muy actualmente en la parte educativa, sobre todo a nivel de educación media y de educación superior, de educación universitaria, lo cual ha sido bastante interesante Ajá, y esta época de pandemia pues lo ha puesto bastante de manifiesto. claro. Porque, ¿cuáles son los síntomas o los síntomas característicos, por ejemplo, en los niños o en los estudiantes? En los estudiantes, fíjate, en los estudiantes vemos desinterés, empiezan a presentar un total desinterés, apatía, cansancio, no rinden en sus evaluaciones, rendimiento académico disminuido, sus calificaciones empiezan a disminuir, no desarrollan las actividades con la misma facilidad. En el caso de actividades presenciales, no quieren ir al ambiente escolar, les causa mucha ansiedad y mucho estrés el hecho de realizar una tarea académica. Por eso hay una línea muy delgada que se debe aprender a diferenciar entre el burnout académico y lo que podría ser un posible caso de bullying o acoso. ¿Ves? Si lo Vale. vamos analizando, pues tienen muchas similitudes y pudieran los síntomas estar muy asociados. Hay que tener la pericia para determinar en qué campo nos estamos moviendo, pero básicamente esos son los síntomas. Agotamiento en el niño, lo ves, pueden incluso aparecer algunas cefaleas leves o dolores de cabeza, eh, agotamiento visual, incluso, como decimos aquí en Venezuela, el término pataleta o rabieta, Claro, no quiero, me niego, aquellas explosiones de ira, con las actividades escolares, ¿ok? No con claro. sus compañeritos, sino con las actividades propiamente. Ahí es donde Por- está ah, cómo podemos determinar si es bullying o si es burnout académico. burnout. Ah, porque, Mailer, ¿quiénes son propensos o quién puede ser propenso o qué puede a veces generar eso? Digamos, condicionar el síndrome de burnout. Mira, son muchísimas las características de los niños que pueden sufrir el síndrome de burnout. Entre ellos te puedo nombrar los niños que ven la escuela como un lugar castigo, un lugar que no disfrutan para nada, que como estaba comentando Ángela, ven la escuela como un lugar poco agradable. Son estos niños que empiezan a manifestar intranquilidad en el aula, inconformidad con las actividades escolares. Son niños que por lo general empiezan a manifestar estas conductas de síndrome de burnout. También están los niños que tienen el déficit de atención. Son niños muy propensos, son niños en edad Sí, escolar muy propensos a sufrir el síndrome de burnout, los niños que tienen déficit de atención. Los niños que ven la escuela como no un lugar de compartir ni de aprender, sino como un lugar de competición. ¿Sí? En un lugar de ah, competición te digo yo a ti que es por terminar primero, ven la perfección, no aceptan equivocarse. Son niños que son totalmente perfeccionistas y en esta parte hay que tener mucho cuidado porque los padres a veces colaboran, a veces van colocando poco a poco el ingrediente. Todos los claro, niños tienen su ciclo evolutivo normal, todos ellos reflejan emociones, pero ¿qué pasa? Los padres con su afán de perfección, con su afán de que sus hijos hagan todo bien, hacen que los niños vayan poco a poco encaminándose a sufrir un síndrome de burnout. No te quiero decir con eso que no haya que exigirle responsabilidades a los hijos en el hogar o en claro, la institución o en la escuela donde ellos asisten, para nada. No te quiero decir eso. sí, Pero tenemos que tener cuidado, porque los niños tienen su etapa. Los niños, como dicen, necesitan ser felices, los niños necesitan claro, jugar, necesitan disfrutar y compartir con sus compañeritos. Y también están propensos los niños a sufrir síndrome de burnout, los niños que tienen problemas de conducta. Cuando yo claro, te hablo a ti de problemas de conducta, no tendría nada raro que presenten un trastorno posicionista desafiante o un trastorno obsesivo vale, compulsivo. Hay que tener mucho cuidado, como está diciendo Ángel, hay que tener mucho cuidado y la pericia necesaria para saber en cuándo estamos en nuestra presencia de un síndrome de burnout y cuándo estamos en presencia de un bullying. Como también podemos, lo claro, que se llama las personas que hablan
en el término de psicología, que tenga una comorbilidad con otras patologías. Te estoy hablando, vuelvo y te repito, el trastorno posicionista desafiante y el trastorno obsesivo compulsivo. Esto generalmente se manifiesta con lo que te estaba comentando hace rato, que los niños ven la escuela como un lugar de perfección, un lugar yo quiero todo perfecto, no disfrutan su etapa de niñez, no disfrutan su etapa de compartir. Estos niños son muy propensos a sufrir síndrome de burnout. ¿Cómo no? Claro, Hay niños que cuando tienen estos problemas de conducta no podemos descartar que si no se les da la atención necesaria en el momento necesario, podemos tener problemas de conducta ya en la adolescencia. Y ya podemos saber que cuando vamos de niñez, pubertad y adolescencia, los cambios hormonales también van a jugar su parte. Entonces claro, tenemos que tener mucho cuidado y muchísima pericia, como dice Ángel, para saber en cuándo estamos presentes en un síndrome de burnout o en un posible caso de bullying, que es lo que generalmente ah, todo se conecta el uno con lo otro. Pero hay que tener ah, mucha pericia, mucho cuidado y saber cómo y cuándo hablar con los padres. Porque en ah, los cuidadores donde nosotros tenemos, sí, las características son quienes nos van a aportar a nosotros información para saber si el niño claro, está presentando un síndrome de burnout. Los padres. claro. Porque en este caso, ¿desde cuándo comienza? O más o menos, ¿desde cuándo creéis? ¿O estáis notando que comienza ese síndrome? Pues mira, comienza, te puedo decir, cuando los niños empiezan a consolidar su proceso de lectura y escritura. O sea, te estoy hablando de niños de 6 y 7 años. Tenemos que tener claro que los ciclos de maduración de los niños no son todos iguales, pero cuando están en el proceso de consolidación de lectura y escritura, es donde viene el padre, el coloreado, el trazado, no te salgas de la línea, eso no es así, esto no te puede salir de la línea, mira que no lo puedes hacer. Son niños, tenemos que recordar que los niños cuando están en la etapa de educación inicial, como decimos aquí en Venezuela, o Sí. en el ciclo parvulario, como lo dicen en Chile, no sé cómo lo dirán allá en España, porque de verdad pues estoy así, no sé cómo le llamarán al Sí, kinder o el prekinder. aquí son párvulos también. Aquí es Ok, muy párvulos bien. En- o infantil también será. ok, entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una etapa de garabateo. Claro, Los padres a veces no respetan la época o el tiempo de garabateo. Todo el trazo del niño y su nivel de grafomotricidad tiene que ir en un proceso de constante maduración. Pero si los padres empiezan a tirar, los niños empiezan a, como decimos aquí, a tirar rayas para un lado y para otro, no te salgas, mira, eso no se puede hacer así. Los niños tienen su ciclo, hay que saberles hablarles, digo, mira, tratemos de no salirnos de la línea. Si comenzamos el trazo uniforme hacia arriba, el dibujo lo terminamos así, y si lo empezamos así de forma horizontal, lo terminamos así. Pero no a claro, gritos, porque claro, imagínate, o sea, te estoy claro. hablando. Sí, porque pensáis que está relacionado el carácter de los padres con las consecuencias de burnout en los niños. ¿Qué pensáis? Sí, en este caso influye. Tienen un pequeño, yo digo que creo que uno de los ingredientes primordiales. Y con esta situación de confinamiento, que los padres pues se ven, no sé cómo le dicen allá en España, si atareados, atosigados con la cantidad de actividades escolares, entonces explotan con los muchachos, eso no se hace así, mira que eso no se hace así, que no te salgas de la línea, que el lápiz, que la punta, que el borrador. Poco a Claro, poco los hábitos de pulcritud y de estudio tienen que ver. Eso ahorita con el confinamiento es algo que, mira, sí, lo he evidenciado en el momento que yo estaba revisando atención y justamente en un momento se lo comenté a Ángeles. O sea, los papás piensan que, oye, y la mayoría son padres jóvenes, o sea, padres inexpertos, claro, que piensan que, bueno, si a mi mamá a mí me hizo esto, yo también tengo que hacerlo. Y yo se lo comenté a Ángela en una oportunidad. Yo le dije, oye, mira, o sea, experimenten con los niños. O sea, yo le dije, nosotros también fuimos, nosotros pasamos por eso. O sea, ellos tienen claro, que explicarle y que saber decirles a los papás que es verdad, esto es una situación para la que nadie, Francisco, estaba preparado. claro. Nadie, o sea, nadie, Ah, nadie estaba preparado para esto. ah. Pero, No, y cónchale, eso además, es más, saber tener resiliencia y un poquito de pericia y aguante, porque, o sea, son claro, muchachos con personalidades diferentes. Porque claro, imagínate, tienen un niño de 3 4 años y tienen un adolescente, ¿te imaginas el choque de carácter que van a ver? El claro, grande grita al pequeño, el pequeño llora, la mamá explota, el papá explota y se encierran y eso es el desastre. Porque eso es una realidad que no podemos tapar un sol con un dedo. Eso es algo que está pasando ahorita. Pero entonces los padres sí pueden contribuir. Y ahí es donde entramos, como el cuento,
Las orientadoras y los psicólogos a tener la pericia para saber encauzar y saber hablar con los padres de cómo hacerlo. Es verdad, no es que tengamos un manual bajo el brazo para ser padres, pero por lo menos vamos a enseñarle orden, respeto y un poco de organización a los hijos para tener las actividades en el hogar. Claro, porque ¿qué recomendaciones, Ángela, si quieres tú nos puedes indicar también, qué recomendaciones daréis a los padres que tienen este caso, que detectan o que a veces, sí, porque hay muchas detecciones que no se hacen directamente por profesionales, se pueden hacer por el padre, ¿no? De notar un cambio directamente de cansancio o de agotamiento en el niño. ¿Qué recomendaciones le podéis dar a los padres? Bueno, sí, fíjate, sobre todo en esta época que nos ha obligado a estar más encerrados, padres con sus hijos, las recomendaciones podríamos enfocarlas tanto hacia los padres, ¿ok? Pero también a las instituciones educativas. A los padres, ponerse un horario en casa y entender que no por tratar de mantener entretenido al niño para que no haga travesuras en casa, para que no te canse en casa, para que no te pregunte tanto en casa, lo atosigues de actividades académicas en casa, ¿ok? Claro. Por eso va de la mano con la parte de la institución educativa. Se está viendo que en esta época de distanciamiento y con las herramientas tecnológicas, los docentes están llevando el nivel de asignaciones muy Ah, alto muy y alto, sí. están pretendiendo que los niños rindan 3, 4 veces más de lo que lo harían en el ambiente presencial. Entonces, Claro, ojo, vamos a equilibrar un poco porque estamos presionando en muchos casos de más. Padres, esa es la mayor recomendación. Tengan su cronograma, tengan sobre todo mucha comunicación, papá, mamá, en el caso de los hogares totalmente funcionales, de turnarse para atender al chico, no los dos al mismo tiempo, porque necesitan despejar la mente también y mantenerse frescos. Entonces, hagan horarios de trabajo con el niño, túrnense, escuchen mucho las sí. inquietudes del niño, vean la forma en cómo está, hasta cómo está agarrando su lápiz, si lo aprieto mucho, si estoy Ah, haciendo unos trazos muy gruesos, como muy estresados, si estoy levantando mucho la voz, ojo, es momento de hacer una pausa activa claro, para refrescar el ánimo y no caer en una situación explosiva en casa. Y definitivamente a las instituciones educativas esto supuso un reto muy importante y por eso es que tanto Mayler como yo vimos importante ponerle la lupa a este síndrome de burnout estudiantil porque en esta época se ha disparado bastante, ¿ok? ah, Lo hemos visto en los estudiantes que hemos tratado, en las atenciones que estamos haciendo, en las consultas que nos hacen a través de las redes sociales, nos hemos dado cuenta que los papás ya están prácticamente colmados y los niños están, pero también sobreatareados y no es la idea. Sobre todo claro, criaturas de educación básica entre los 7, 10 años, que les ha tocado no solo aprender el contenido, sino aprender a claro. utilizar un Zoom, un Google Meet, un Un que Moodle, Sky. Ah, cualquier herramienta a la par. Entonces esto ha sido una explosión. Vamos a hacer pasadas activas, vamos a tratar, si sabemos que el periodo de atención por lo general es entre 35 y 45 minutos, bueno, tenemos que tener conciencia de que en esta situación tan particular vamos a tener que manejarlo un poco más bajo claro, para lograr que la mente, el ánimo del niño se refresque un poco, la mente, el ánimo de quien está en casa guiando ese proceso también se refresque un poco y podamos lograr los objetivos. Es muy importante. claro, porque generalmente no se tiene, o sea, pensáis como profesionales que se ha pasado ya el listón
de ver dónde está el límite de los niños o de los adolescentes. En materia, ya no en materia, digamos, familiar, sino también hablando de educación. O sea, ¿veis que ya también incluso los profesionales han roto ese límite? Sí, sí, sí. En la parte profesional también, también totalmente. Los docentes están saturados, ¿ok? Claro, Porque no solo están teniendo que manejar una plataforma diferente, han tenido que aplicar técnicas diferentes con una planificación diferente, sino que los padres también se han puesto más exigentes, ¿ok? Y claro, en algunos casos han llevado a creer que el docente es docente 24 horas solo porque está en línea, ¿eh? claro, Y han claro. saturado también, también lo hemos visto, y nos lo comentan mucho, llamadas de un padre, un representante a las tantas de la noche para preguntar por una asignación, eh, y Uf, casos por el estilo. Entonces sí, estamos alcanzando tope. Esto nos llevó a alcanzar ese tope desde el punto de vista de los chicos como de los profesionales de la docencia. Bien, ya, entonces es como una tormenta perfecta y estamos a tiempo de aplicar los correctivos. Esto nos ha mm, tocado aprender sobre la marcha. Entonces, pues bueno, claro, ya llevamos suficiente tiempo como para ya empezar a alcanzar, así como esta pandemia claro, alcanza sus curvas y empieza a aplanar sus curvas, educativamente también empezar a aplanar nuestras curvas de estrés académico, porque ya vemos por dónde nos toca y aparentemente esto va claro. para un tiempo. Va por un Lamentablemente tiempo. va para un tiempo, debemos adaptarnos, ya sabemos que debemos bajar el nivel de intensidad, más no de calidad de la educación, ojo. Claro, claro. Pero ¿pensáis que se puede conseguir acabar nivelando eso? Porque es verdad que yo, bueno, he tenido varias entrevistas anteriormente con profesionales y es verdad que una de las conclusiones es que, claro, como esta situación nos está obligando también a hacer mucha educación online o tener mucho contacto online, ahí digamos que se pierde un poco la humanidad de la educación, ¿no? Y se pierde también incluso la humanidad en el trato, tanto del alumno como del profesor. Yo, en este caso, hablaba en sentido universitario, pero bueno, también se puede extrapolar, obviamente, a incluso, bueno, primaria, secundaria o bachillerato, ¿no? ¿Pensáis que eso, que se puede perder, ese límite, más de lo que está perdido debido a este, o sea, si esta situación se prolonga? Pues mira, sí, si no aplicamos correctivos pronto, sí, se puede perder totalmente. Por eso es que estamos a tiempo de, como te digo, tomar la situación de primera mano y empezar a diseñar ahora las nuevas estrategias para esta nueva realidad, ¿ok? A nivel universitario, mira, se mezclan muchas cosas. Hay muchos puntos en los que estudiantes universitarios también deben trabajar, deben mezclar esas dos partes. No cabe duda que en el ámbito académico y en cualquier ámbito, el contacto, la sesión presencial es muy Claro, importante. es muy importante. Nada fija más el conocimiento a que tú tengas a tu docente en el ambiente escolar, Claro, orientando. Pero nos ha tocado vivir esta realidad y tenemos que sacarle el mayor provecho. Eh, Iniciamos, como te decía, a trabajar sobre la marcha. Fue algo claro. que nadie se esperaba, nos tocó trabajar sobre la marcha, pero ya llevamos el tiempo suficiente como para empezar a normalizar y tratar de Claro. llevarlo lo mejor posible hasta que podamos estar juntos de nuevo en los ambientes educativos a cualquier nivel, hasta el superior también. Ah, porque en este caso, ahora mismo estáis trabajando tanto con alumnos como con profesores o solamente es alumnos. Con estudiantes y con docentes también. Con Con docentes docentes también. también es muy importante. Claro, Los docentes también necesitamos reciclarnos, ¿ok? También claro, necesitamos buscar una válvula de escape. A veces, si en el ambiente presencial nos llevamos muchas cosas a casa, en el claro, maletín, muchas situaciones, claro, muchos sentimientos de nuestros alumnos, realidades de nuestros alumnos, a veces nos las llevamos a casa y quedamos con la preocupación, como con aquella ansiedad. Ahora en la parte presencial, en la parte a distancia, perdón, más todavía,
porque tu horario se extiende. Es como que no tienes horario, como te decía, prácticamente los docentes nos volvimos docentes casi que 24 Porque no horas. desconectas, ¿no? Yo creo que el problema también es que no se desconecta nunca. No se desconecta, mira, el engranaje está más activo que nunca. Claro. Y bueno, es agotador. Ahí es donde estamos también cayendo en un burnout desde el punto de vista académico, pero ya profesional. ¿Bien? Ya profesional, eso es. Eso es. Sí, sí, sí. En este caso, me sujeta una pregunta, Bailer, cuando has comentado de tu niño TEA. En este caso, ¿cómo se lleva la situación de educación cuando, o sea, bueno, con alguien diagnosticado con este trastorno? Uy, espera un momento, que te escuchamos mal. ¿Sí me escuchas ahora? Sí, ahora bien. Es un reto todos los días. Muchas veces le he comentado yo a Ángela que a veces se me acaban las opciones en casa. Pero ¿qué he optado? Claro. Digo, es una prueba constante todos los días. Hay días que sus cuadros de frustración son altos. ¿Por qué? Porque él ya comprende que está cansado de estar encerrado, porque ellos ya tienen una rutina. Nosotros sabemos que los días son extremadamente rutinarios. Él tenía su rutina, se paraba temprano, se preparaba, se iba a la institución educativa, que queda a escasas cuadra y media, 2 cuadras de donde vivimos, y él regresaba y venía solo. O sea, él ya tenía un sentido de independencia. Pero venir a verse encerrado, Francisco, eso fue un corte ya. Y más cuando nosotros le decimos a él en casa, tanto su papá, la abuela materna, o sea, mi mamá y yo, tienes que ponerte las pilas, tienes que estar pendiente porque tú ya estás saliendo hombrecito, tú tienes que aprender a trabajar, tienes que saber que para tener las cosas hay que trabajar. Entonces, por ahí, por ese camino, por esa ruta es que nosotros hemos empezado a encaminarlo a él. Un familiar, un primo de él, le dijo, bueno, Víctor, si tú quieres tener tus zapatos, quieres tener tu ropa, porque el cumpleaños es en diciembre, tienes que trabajar. Y se lo comenté a Ángela, digo, Ángela, tengo que tener, qué sé yo, una caja chica en casa, y es comiquísimo, porque la primera semana lo tuvimos limpiando 15 días, Francisco, jardines. Lo pusimos a limpiar jardines. Y yo le decía a Ángela, tengo que tener una caja chica porque mi hijo se llama Víctor Manuel. Le digo, Víctor me va a llevar a la ruina. Y mamá, por favor, me pagas. Mamá, por favor, me pagas. Y yo le decía, ay, qué bueno. Desayuna, yo lo dejaba desayunar, pero eso era una cosa terrible. Él de por sí se para a las 7 de la mañana. Cuando le decíamos que tenía que trabajar porque iba a percibir dinero, se paraba a las 6 de la mañana. Y yo le decía a mi esposo, Dios mío, no. Y bueno, una cosa, yo le decía, Ángela, esto es una cosa terrible. Y yo le decía, paciencia. Mi esposo me decía, profesional de la orientación, casi psicólogo, vamos a ponernos las pilas, no hay que lleguemos al tope. Él habla mucho y nosotros nos tratamos así porque Ángela, pues nosotros nos tenemos. Pero mire, esto es un reto todos los días, lo encaminamos. Todos los días, le digo, mira, Víctor, fueron 15 días, Francisco, que no supimos que Víctor Manuel estaba en casa. Él iba y trabajaba al frente, paliaba, arrancaba el jardín, arrancaba hacia lo que le dicen la maleza, limpiaba jardines, le ayudaba al resto a levantar hojas caídas. El papá se lo llevaba, le decía, bueno, ¿quieres ganar dinero? Sí, quiero trabajar porque ya soy un hombre grande. Está bien, vamos. Y se lo llevaba el papá. Que si con una carreta levantar maleza. Decía, me estoy quemando, colóqueme bloqueador en la cara. Mire, eso era una cosa que yo te digo, yo le decía, Ángela, no, después sacó un sombrero y le decía a todos, soy un jardinero. Y se buscaba su ropa, sus botas de trabajo y se iba a limpiar. Fueron 15 días, de verdad que no supimos que él se iba y cumplía su rutina diaria, o sea, se separaba, desayunaba, iba y hacía sus actividades, regresaba a almorzar, se cansaba, porque a los muchachos con hay que mantenerlos ocupados, y más cuando pasan una etapa de adolescencia. Ellos que están en la parte de exploración vocacional, tenemos que buscarle una actividad que sea de provecho. Él está en un área ocupacional de auxiliar de oficina. ¿Qué le voy a poner a hacer en mi casa? Entonces, con una ayuda de un familiar, es posible, no, vamos a ponerlo a que se ponga a limpiar jardines. Le dijimos, Ángela, vamos a volverlo comerciante. ¿Quieres tener dinero? Sí, le colocamos una cosa a mí, le da mucha risa. Se puso a vender helados en mi casa. Y él decía, soy un vendedor de helados y tengo dinero. Ya soy un hombre grande y ya trabajo. Yo le decía a Ángela, no, ahora es vendedor de helados. Él mismo hizo su afiche, porque gracias a Dios tiene pericia para pintar.
hizo su afiche, nos hizo que le tomáramos una fotografía y él dice, él sabe de redes sociales, colócalo en el Instagram, mamá, colócalo en el WhatsApp para que vean que Víctor es un vendedor de helados. Pero hay momentos que a ti se te acaban las opciones, Francisco. Tú llegas, que Dios mío, o sea, tú llegas, eso fue un mes, primero 15 días, de la idea de los helados fue el tío, un tío, mi papá, el abuelo. Le decía, bueno, papá, lo vamos a hacer para mantenerlo ocupado, perfecto. Se acabaron los helados. Entró en una frustración porque los helados se acabaron. ¿Y ahora qué voy a vender, mamá? ¿Y ahora qué hago? Lo colocamos y es ocuparlo. Por muy sencillo que sea, claro, todo depende del nivel de compromiso que tenga cada muchacho con TEA. Yo te estoy hablando de un muchacho que tiene nivel de funcionamiento, pero Víctor también tiene una comorbilidad con un trastorno obsesivo, porque lo de él es doblar cobijas, hay que tener mucho cuidado, o sea, a unos les da risa, nos causaba gracia, pero él tiene una comorbilidad con un trastorno obsesivo compulsivo. Terminaron las actividades, empezó a lavar. Nos gastó un líquido de lavar platos, o sea, era todo lo que veía era limpiarlo, Francisco, todo. Todo. Sí. Y puso a limpiar al papá, eso fue otra semana. Pero llega un momento que así te acaban las opciones y tú, como dice Ángela, entras, pierdes un poco como la esencia de profesional y te entra la esencia de mamá, donde dice, Dios mío, yo me puedo agotar, pero tengo que respirar tranquilo. Y es así, es tener experiencia. Esto es un reto todos los días y con los muchachos neurotípicos. Es un reto, imagínate, con un muchacho con TEA. O sea, es una prueba y una innovación todos los días. Claro, porque yo creo que esta situación también cuajó muchas situaciones en una, ¿no? O sea, porque ya dentro de casa ya a veces, o sea, el límite de quién es el profesional, quién es la madre, quién es la tutora, quién es como va todo junto ya. O sea, creo que todos se mezclaron y encima, como, o sea, evidentemente como habláis, no hay un límite de tiempo. O sea, y tampoco hay un final que digamos, bueno, aguantamos 6 meses y luego ya esta situación ha venido para también como darnos o buscar una paciencia donde antes nunca la buscaríamos, ¿no? Y buscar también armas de paciencia donde antes nunca hubiéramos necesitado porque siempre teníamos, evidentemente, nuestras rutinas de salida y entrada que también nos permitía como airearnos, ¿no? Tanto como profesionales como personas, como padres, como madres. Pero es verdad que ahora esto ha venido para no saber exactamente qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Es una cuestión de inventiva todos los días. O sea, él por lo menos ahorita está calmado porque tiene una actividad que le está proporcionando placer y cuando ellos logran estabilizar su estado de ánimo, ellos se regulan. Que eso es algo muy difícil a veces de conseguir en los jóvenes con TEA, que ellos se regulen. Esto es algo que, y más, imagínate, tiene una comorbilidad con un trastorno obsesivo compulsivo, imagínate que el niño o el joven o el muchacho tenga una inmadurez sensorial. Que ellos llegan a un momento que ellos no, o sea, y explotan porque ellos, o sea, ellos simplemente intentan regularse, pero no tienen las herramientas de cómo hacerlo, Francisco. Claro. Hay padres que son profesionales, pero hay padres que no lo tienen. Veían el instituto o la escuela como una válvula de escape con esta población. Los Down pueden ser un poco más llevaderos, los muchachos con un retardo mental, sí, pero los muchachos con TEA que son extremadas en el extremo rutinario y que vengan y tú le cortes la rutina, que tú sepas que en el año escolar, por lo menos aquí él me dice, mamá, en septiembre comienzo clases, o sea, yo tengo que irme la ingeniando desde ahorita, 31 de julio, ¿cómo le voy a decir a él que él en septiembre no va a comenzar clases? O sea, tengo un mes y 15 días para ingeniármela, para poder saber. Incluso Ángela, una vez que yo le dije a Ángela, Dios mío, me siento de brazos cruzados, Ángela me dijo, llévalo que yo lo atiendo. Yo le dije, Ángela, me da... O sea, me sentí así como que digo, Ángela, me siento así como de brazos cruzados. Me dijo, no, tranquila, tráelo. Fui y lo dejé porque, o sea, tú llegas junto, o sea, es una persona que ya está saliendo adulta, tiene conductas de adulto, pero también tiene comportamientos de niño. Entonces, son un desequilibrio total que tú tienes que ingeniártela porque esto es un reto constante todos los días. Y no solamente a ellos, y como yo le estaba comentando a Ángela, los muchachos adolescentes con burnout, en el momento que nosotras hicimos las pasantías de nuestra maestría, por lo menos Ángela trabajó en el área de educación básica, a mí me correspondió al área de educación secundaria. Y mira, Francisco, hay cosas que, padres que tú ves que, o sea, ¿cómo le digo yo? Acumulan a su hijo de actividades.
Y Sí, sí, sabes qué es triste que ven, te estoy hablando de hace 3 años, 3 años te estoy hablando, y que una niña de 14, 15 años tenga un problema de columna porque su mamá la saturó de actividades por no prestarle atención. sí, Entonces, hace días yo me estaba acordando, digo, ¿qué habrá sido de la vida de esta muchacha? Una niña de 14, 15 años. Cuando sí, ella nos vio, dijo, por fin voy a tener alguien con quien hablar porque ni siquiera mi mamá o mi papá me prestan atención en casa. Solamente me dicen cuánto dinero necesitas y toma. Entonces, ahorita todo esto, como le estaba comentando antes, en una cosa engrana con la otra y como dice ella. total. Y hay que tener inventiva, hay que saber cuándo delimitar, como decía Ángela, es algo con un proceso constante que no para, que no para, que no para, que no Que para. no Y en los para. docentes está exactamente haciendo lo mismo. Y como retomando las palabras de Ángela, no hay nada que borre el contacto de frente a frente, como decimos nosotros, persona a persona con un estudiante. Entonces tenemos que tener Claro. pericia en la parte socioemocional, tanto para padres, para estudiantes y para los profesionales de la docencia. Hay que tener mucha pericia y saber cuándo actuar y saber cuándo tener que guardar la prudencia necesaria y saber cómo hablarle a las personas. Sí, total. Yo creo que esto ha acelerado también esa parte, ¿no? O sea, incluso para todos los profesionales, esta situación nos ha acelerado a todos porque creo que evidentemente, todos los profesionales también somos personas y hay momento que tener que hacer las dos cosas a la vez y que no haya límite, también creo que a todo el mundo nos ha puesto las pilas, ¿no? Ese aspecto. O sea, Sí, porque estamos muy acostumbrados a saber dónde estaba el desconecte y dónde no, o por lo menos así nos facilitaban, y de repente ahora esa situación ya no es tan fácil. O sea, ya no puedes no, conectar tan fácil, ya no sabes también cómo salir tan fácil de las cosas porque ya a veces estás muy metido, ¿no? Porque estás en una casa, porque no puedes salir, porque entonces es verdad que creo que a todos nos ha acelerado y en ese sentido yo he visto casos también de hijos, sí, con burnout diagnosticado, o por lo menos con síntomas de burnout diagnosticados, que a los 20 días de estar encerrados ya tuvieron ataques depresivos, ya tuvieron que informar a las ambulancias, ya tuvieron ataques de ansiedad que no se habían producido hasta ese momento, pero efectivamente cuando ya, si ese ritmo lo llevas en un sitio cerrado, efectivamente, en este caso los casos clínicos son adolescentes o los que me han comentado, pero bueno, no muy adolescentes, sino 16, 15 y 18, ¿no? Entonces, como efectivamente algo así se acelera y se acelera para todos y con alguien ya vulnerable puede ser la explosión total, ¿no? De lo que sea. Así exactamente. que, Sí, hay que tener muchísimo tacto para trabajar con estas personas, Francisco. sí, Mucha totalmente. información en muchas partes, incluso yo no se lo comenté a Ángela, digo, Ángela, esto está colocando a las personas al tope, al límite, no solamente a los papás, pero la parte vulnerable son los muchachos. Y esos muchachos, bueno, Sí, ya yo me recordé a esta muchacha que yo te comenté hace 3 años, la recordé hace como 2 días, le digo, ¿qué habrá sido la vida de esta muchacha? Si tenía sus problemas de columna y cómo habrá seguido, o sea, imagínate, hace 3 años ya se sentía que la muchacha con todo este tema del burnout, sí, digo, la muchacha era una joven, una adolescente típica con síndrome de burnout. No sí. sentía la atención de sus padres, veía la escuela como un castigo, venía, ella era, creo que era cornetista o Ah, tocaba el oboe en el Sistema Nacional de Orquesta aquí en Venezuela. Ella incluso ostras, algo tan hermoso como es la música, algo en una orquesta sinfónica, ella ya lo estaba viendo como algo de castigo, como algo fastidioso, porque sus Dios. papás los estaban saturando, la mamá la tenía saturando. Yo le decía, tan linda que es la música, tú te puedes desahogar, conectas el Claro, sentimiento con el instrumento, o sea, algo tan sublime. Ella me decía, ya me tiene aburrida la orquesta. Y es cuando yo me claro. quedé, digo, Dios mío, una niña Sí, que diga eso de un instrumento de orquesta, unas personas que es algo claro. tan sublime, algo tan lindo, algo tan delicado y ver una muchacha de esto. Entonces, la situación en estos momentos, tanto para ustedes, porque nosotros lo veíamos en las noticias como estaban ustedes, Sí, incluso vi videos de jóvenes con autismo encerrados que su mamá los colocaban a driblar una pelota de basquetbol. Mi sí, esposo y yo vimos el video. Yo le digo, ajá, usted se imagina este muchacho driblando la pelota, si vive en un edificio encerrado, eso empieza a molestar al vecino de arriba, empieza a molestar al vecino de claro. abajo, y cuando estos Al muchachos padre. empiezan a gritar qué van a hacer a los padres, yo le digo, todo esto es una pericia, hay que tener la pericia, y que estos adolescentes, si sepan, si puedan atender al momento, no pueden llegar a sufrir un burnout en la universidad, que es en la Claro, universidad, en la carrera universitaria, donde se busca la realización de ellos.
Y ahí es donde está, si ahora con esto también se ha presenciado mucho, que hay niños que estaban jóvenes, que estaban terminando su periodo de secundaria, están con su emoción que si de terminar la escuela secundaria, una universidad, y ellos verse encerrados, porque eso Sí, ha es que yo pasado, o creo. sea, eso lo he visto Sí, yo. sí, 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 sí. Sí, sí, y creo que va a seguir pasando. Creo que la incertidumbre que genera esto, no sé si lo estáis notando también vosotros como profesionales, pero la incertidumbre está generando más, está acelerando esa ansiedad mucho más, ¿no? Porque no se Sí, sabe, sobre todo, tanto en la escuela como en la universidad, claro, se ve porque la gente no sabe si va a poder continuar los cursos siguientes, si este curso escolar se va a comenzar, cuándo se va a comenzar, la gente que está acabando no sabe si va a acabar. Es como, ¿no? Una incertidumbre que efectivamente ya venimos de una rapidez muy rápida, que es verdad que esta rapidez de atosigamiento de actividades y de materias y todo, es verdad que, claro, a veces se podía paliar porque se tenían vacaciones, se tenían excursiones, se tenían, digamos, salidas, pero digamos que esta situación de ansiedad, de no saber qué va a pasar, se va a sustituir, ¿no? O sea, porque no se puede sí, hay desconectar que aquí. tener, Es verdad. para nada, hay que tener mucho tacto y como estamos, muchas veces hemos conversado, Ángela, cuando nos comunicamos en los casos que hemos compartido, porque ella pues me comenta de los casos que ella ve y yo también pues le comento a ella en mis casos. Entonces yo le he comentado eso a ella. Me dijo, Ángela, hay que tener tacto, esta cuestión de la atención online, esta situación de la atención online, esto va a seguir. Esto va a seguir y tenemos que tener mucho cuidado de saber cómo llegarle a la persona, tratar de no ser imprudente con el comentario tanto a padre como a hijo y brindarle más que todo ayudas a los padres. Hay padres que pensaban que el docente llegaba y toma 14, 15, 20 muchachos en un aula, a veces hasta 30, 35 jóvenes en un aula y tenía que atenderlos a todos. Entonces digo, ahí es donde juega el papel de un profesional, decirle al papá, mira, esto se hace así, de esta manera, y que los padres también manejen un poco de las herramientas que manejan los docentes. Cuando yo te hablo de herramientas, te hablo, como estaba diciendo Ángel hace rato, coordinar un horario de estudio, saber cuándo hacer pausas, saber qué técnica podemos utilizar con el niño, porque no podemos trabajar a un niño de 3, 4 años en un jardín de infantes, en un párvulo, a un muchacho de 14, 15 años que está terminando la escuela secundaria. Tenemos que tener mucho cuidado y tener la tranquilidad y tener la finura y tener la delicadeza de saber cuándo y cómo hablarle a los padres y decirle, oye, ya va para un momento, es verdad que hay que enseñarle responsabilidad a los muchachos, pero vamos a por lo menos a respetar el ciclo evolutivo de ellos. Cuesta, pero hay unos padres, unas personas que sabiéndoles hablar lo pueden entender. Bueno, Mailer, Ángela, la verdad es que, o sea, seguiría muchísimo más rato. Y bueno, si os apetece, os invito a tener otra conversación, si no de este ámbito, Claro. del lo que queráis, porque es un placer, la verdad, charlar con vosotras. Os agradezco muchísimo vuestro rato, que me hayáis cedido vuestro tiempo debido a las circunstancias y vuestro momento también para que la gente pueda conocer un poco la labor que hacéis y vuestro conocimiento. Así que bueno, os agradezco muchísimo a las dos esta participación. Ok, Bueno, como no, muchísimas gracias, Francisco. Francisco. De acuerdo. Encantada Estamos de en haber contacto. podido conectar contigo. Sí, 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 sí. Yo la verdad es que os agradezco mucho porque, bueno, aquí digamos que estamos un poquito libres, pero ahí todavía seguís con la situación de encerramiento y, bueno, os agradezco mucho que hayáis parado vuestro tiempo por dárnoslo. Ok, como no. Muchísimas gracias a ti por contactarnos. Cuando quieras estamos a la orden. De acuerdo. Muchísimas gracias a los dos. Un Un Ok, abrazo fuerte. hasta abrazo luego. para ustedes allá. Y Chao, que bueno, estés muy un bien. Un placer abrazo. haber compartido. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Chao, chao.